Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues ya estamos listos para este nuevo tema de nuestra clase de historia y te recuerdo que la semana anterior comenzamos con el capítulo del Camino a la Independencia, donde hablamos de Miguel Hidalgo y un poquito del ejército insurgente, cómo empezaron ellos a luchar, cómo se organizaron. Pues bien, en esta semana vamos a ver la resistencia insurgente y sobre todo la participación de Morelos en la lucha de independencia, cuál fue su participación dentro de este ejército insurgente, cuáles fueron sus principales aportaciones. Recuerda que él infundió más la disciplina, también el respeto por las castas y luchó por la creación de una nueva constitución que pudiera permitirle a la América mexicana ser independiente totalmente de España. Es decir, la Nueva España se liberara completamente y para ello creó la Constitución de Apatzingán. Pues bien, sin darte más datos, vamos por favor a nuestro libro de historia y comenzamos con nuestro tema. Viene aquí en la página 171 una pequeña biografía de todo lo que hizo Morelos, perdón, y pues vamos a leerla un poquito para tratar de entender este periodo desde su perspectiva, desde su participación y ver qué tanto influyó en este movimiento armado. Dice acá, el pensamiento social y político de Morelos. José María Morelos, un sacerdote nacido en Valladolid, fue el encargado de continuar la lucha armada. Él conocía bien la región sur de Nueva España, pues había sido arriero, aunque abandonó esa actividad a los 25 años para ingresar al sacerdocio en el Colegio de San Nicolás, donde fue alumno de Miguel Hidalgo. El ejército de Morelos fue distinto del primer ejército insurgente, pues se caracterizó por ser más disciplinado y con menos elementos. Estaba formado por personas dedicadas a diferentes actividades, por ejemplo, personas ligadas al campo, la minería, la religión y la milicia. Además, se incluyeron grupos de africanos y mulatos. Entre sus oficiales se encontraba Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros y Nicolás Bravo. A partir de 1812, Morelos destacó como líder insurgente, tomó el control de varias poblaciones hasta que, ese mismo año en Cuautla, en el actual estado de Morelos, fue situado por las tropas realistas de Félix María Calleja. El sitio duró 2 meses y finalmente Morelos pudo escapar para dirigirse a Orizaba y Oaxaca. Morelos pensó que hacía falta un gobierno que unificara las fuerzas insurgentes y en septiembre de 1813 convocó a un congreso en Chilpancingo, en el actual estado de Guerrero. En ese congreso, él presentó el documento Sentimientos de la Nación, en el que planteaba, entre otros puntos, que América debía ser libre e independiente de España, que la esclavitud y la distinción por castas debía prohibirse para siempre con el fin de que todos fueran iguales ante la ley, pues solo su talento debería servir para diferenciarlos entre las otras personas. Dice ahí, a partir del Congreso de Chilpancingo, a Morelos se le conoció como el Siervo de la Nación, sobrenombre que él adoptó al rechazar el título de Alteza Serenísima que el Congreso le había otorgado. En este Congreso se redactó una constitución que sería promulgada el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán, en el actual estado de Michoacán. En ella se declaraba la libertad de la América mexicana. Sin embargo, esta no entró en vigor porque la lucha contra los realistas continuaba y entre los propios insurgentes había diferencias. Morelos continuó la lucha y logró tomar Acapulco, pero luego de perder una batalla en Tehuacán, Puebla, cayó prisionero y murió fusilado en San Cristóbal Ecatepec, hoy Estado de México. Esto pasó el 22 de diciembre de 1815. ¿Qué tal? Con esta simple biografía vemos tantas cosas que le tocó vivir a Morelos dentro de este movimiento, todas sus intenciones de mejorar las condiciones para todos los que vivían en el México de entonces.
que aún era llamado la Nueva España. Pues bien, vamos a continuar el trabajo en nuestro libro de texto para poder comprender un poco más del tema. Bien, página 173, dice ahí un dato interesante. En el ejército insurgente encabezado por Morelos había un batallón de niños conocido como los emulantes, de la palabra emular, que significa imitar, cuyo modelo era Morelos. Durante el sitio de Cuautla, mientras las tropas de Morelos eran atacadas por los realistas, los insurgentes dejaron abandonada la artillería en la plaza de San Diego. Fue entonces cuando un niño de 11 años llamado Narciso Mendoza, hoy conocido como el niño artillero, recogió una antorcha y disparó un cañón contra los atacantes, y con esta acción murieron varios realistas que se acercaban a la plaza, y de esta manera los insurgentes aprovecharon la confusión para reorganizarse. ¿Ves cómo ahora podemos comprender que todos estaban realmente comprometidos con esta lucha? Era solo un niño con 11 años, casi tu edad, ¿no? Entonces hay que ver qué los movía hacia este movimiento. Vamos a seguir nuestra lectura. Dice: comprendo y aplico. Elabora en tu cuaderno un esquema como el siguiente. Aquí ya viene tu primera actividad, en el que compares el pensamiento social y político de nuestros líderes Hidalgo y Morelos. Bien, vas a dibujar un par de círculos como estos que están aquí en la parte de abajo. Si te fijas, uno está como sobrepuesto en el otro, porque aquí vamos a trabajar tres partes. Dice la indicación: en la primera parte, en el círculo del lado izquierdo, vas a escribir las ideas que tenía Hidalgo, y en el derecho las ideas de Morelos. Luego viene aquí la parte donde se unen los dos círculos, que te señala las semejanzas. Dice ahí: en el centro del esquema escribe las semejanzas de la forma de pensar entre estos dos personajes. Pues bien, en esta parte es bastante sencillo. Nosotros ya analizamos el pensamiento de Hidalgo en la semana anterior, y ahorita durante la lectura de la biografía pudimos ver en los sentimientos de la nación cuáles eran las ideas principales de José María Morelos. Te escribo aquí la primera. Hidalgo nos decía que él buscaba la abolición de la esclavitud como, pues, la idea principal de este movimiento. Luego, él creía que al abolir la esclavitud conseguirían igualdad social y, primordialmente, la autonomía de la Nueva España, es decir, que la Nueva España se liberara del gobierno o del yugo español a través de la monarquía, y que fuera gobernada de una manera distinta por personas que fueran nacidas en México. Recuerda que Hidalgo pertenecía a la casta de los criollos, y los criollos eran muy dejados de lado en la cuestión de gobierno. Es por eso que él no nada más defendía a los criollos, sino a la totalidad de las castas. Pues bien, vamos a ver ahora el pensamiento de José María Morelos. Te puse aquí las ideas principales. Dice ahí: independencia de América. Recuerda que él quería que la América mexicana fuera gobernada, igualmente que Hidalgo, por un gobierno elegido por el pueblo. También solicitaba la abolición de la esclavitud y, sobre todo, abolir la distinción por castas, para de esta manera que todas las personas fueran iguales ante las leyes. Recuerda que las castas, pues algunas tenían derechos sobre la iglesia, derechos sobre el gobierno, pero había otras que eran relegadas a la esclavitud o a los trabajos pesados. Entonces él decía: no puede haber una ley que te diga que tú, por ser español, no puedes ser castigado si cometes actos ilícitos, mientras que a la otra persona la castiguen solo por tratar de mejorar su calidad de vida. Y bien, vamos entonces a llenar nuestra parte de las semejanzas entre estas dos ideologías de estos héroes mexicanos. Te las voy a señalar aquí arriba. Ya te puse una flechita porque pues no tengo espacio yo en mi libro. Recuerda que tú lo vas a escribir en tu libreta, y te las pongo aquí: abolición de la esclavitud y la igualdad social. Esas dos ideas en sí eran las que coincidían totalmente, y por la que Morelos decide seguir la lucha que había iniciado Miguel Hidalgo. Continuamos nuestra lectura, página 174, y dice ahí: las guerrillas en la resistencia insurgente.
A la muerte de Morelos, los insurgentes se dispersaron porque ya no contaban con un líder que reuniera ejércitos grandes, por lo que los grupos más pequeños se organizaron bajo diferentes liderazgos. Guadalupe Victoria peleó en algunas partes del actual estado de Veracruz y Vicente Guerrero en el estado que hoy lleva su nombre. El aislamiento de los insurgentes los obligó a usar la guerra de guerrillas para combatir a los realistas y permitió la supervivencia del movimiento insurgente hasta la consumación de la independencia. Recuerda que esta consumación se da hasta 10 años después, en septiembre de 1821. La guerra de guerrillas era un conjunto de estrategias que pretendía desorganizar al ejército realista y para ello pequeños grupos de insurgentes atacaban por sorpresa a los enemigos y escapaban rápidamente tomando su correspondencia, sus armas y sus alimentos. En 1817, procedentes de Europa llegaron el capitán español Francisco Javier Mina y el fraile novohispano Servando Teresa de Mier, quien había estado exiliado en Europa durante 10 años y divulgó las ideas de independencia. Luego de desembarcar en el puerto de Soto la Marina, hoy Tamaulipas, Javier Mina, junto con más de 300 hombres, se introdujo en la zona del Bajío con la intención de dar un nuevo impulso a la lucha por la independencia. Sin embargo, fue derrotado por tropas realistas, fue capturado y fusilado, mientras que Teresa de Mier sería encarcelado en San Juan de Ulúa, hoy estado de Veracruz. Bien, vamos a ver un dato interesante que viene en la página 175. Dice, Albino García fue uno de los guerrilleros más indomables y por sus ataques certeros y sus triunfos constantes fue apodado el Coco de los realistas. Aunque Félix María Calleja le ofreció perdonarlo y darle varios privilegios para que abandonara la lucha, García no aceptó. Finalmente fue capturado por Agustín de Iturbide cuando llegó por sorpresa a su campamento. Pues bien, qué interesante leer todo esto de nuestra historia, ¿cierto? Un movimiento que marcó un parteaguas, un antes y un después para nuestro territorio que ahora lleva el nombre de México. Pues bien, chicos, con esto nos vamos ahora a nuestra guía santillana para poder continuar con el tema. Las páginas son 368 y 369. Dice aquí Morelos y la resistencia insurgente. Y voy a dar lectura. Bien, dice, entre 1811 y 1815, el movimiento insurgente fue dirigido por José María Morelos, quien organizó y disciplinó al ejército insurgente. Morelos era sensible a las necesidades sociales, igual que Miguel Hidalgo, pero en política fue más audaz, ya que propuso crear una nación independiente de España. Esta idea se refleja en dos documentos: Sentimientos de la Nación y la Constitución de Apatzingán. Tras la muerte de Morelos, el movimiento insurgente se redujo a distintas regiones del país. Por ejemplo, en el sur, Vicente Guerrero y Pedro Asensio continuaron la lucha mediante la táctica de guerrillas y en 1817 la breve campaña de Fray Servando Teresa de Mier y Francisco Javier Mina le infundió nuevos bríos a este movimiento. ¿Qué tal? Pues bien, vamos a nuestro primer ejercicio. Nos pide aquí ordenar los hechos en la línea de tiempo y los hechos que aparecen son la Constitución de Apatzingán, el Congreso de Chilpancingo, el inicio de las guerrillas, el sitio de Cuautla y la reorganización de los insurgentes. Los años que aparecen en la línea de tiempo es 1811 al 1815. Vamos a elegir, por favor, de todo esto según lo que hemos leído hasta ahorita. El primer paso que se dio fue, dice aquí en el texto, 1811, el movimiento insurgente fue dirigido por José María Morelos, y ahí dice, organizó y disciplinó, por lo que yo voy a tomar como primer punto la reorganización de los insurgentes. Bien, vamos a ver, nuestra segunda opción sería el sitio de Cuautla, y te voy a ir marcando los que ya utilizamos. Ya usamos este, ya usamos este. Y vamos a ver, dice aquí, Constitución de Apatzingán, Congreso de Chilpancingo o inicio de las guerrillas. ¿Qué pasó primero? Recuerda que Morelos organizó el Congreso de Chilpancingo, donde
Después hablaron de crear una constitución. Morelos presenta sus sentimientos de la nación y después de los sentimientos de la nación presentan la constitución de Apatzingán, que decía el texto no fue como que autorizada o no dio inicio, no se puso en vigor porque todavía se encontraban en algunas luchas, algunas batallas, por lo que ellos concluirían con la lucha de guerrillas. Pues bien, ahí tú ya vas a completarme con la última opción y vamos a pasar al ejercicio número 2. Dice, completa los enunciados con las opciones del recuadro. El primer recuadro dice Apatzingán, Cuautla, sur de Nueva España y Congreso de Chilpancingo. Y dice ahí, el ejército insurgente fue sitiado en, ¿te acuerdas dónde fue sitiado Morelos? Exacto, fue Cuautla. Vamos marcando ya las palabras. La obra Sentimientos de la Nación es presentada en el, lo acabamos de ver en el cuadro de hace un momento, Congreso de Chilpancingo. Luego dice, se promulga una nueva constitución en, la constitución sabemos que es de Apatzingán, por lo que ya la tenemos, y tú me vas a escribir la última respuesta, ¿ok? ¿Dónde comenzaron las guerrillas? Ahí ya tú me lo escribes, es la única opción que te queda. Vamos al ejercicio número 3, donde nos pide numerar los acontecimientos de 1 a 6 según corresponde. Asigna el número 1 al más antiguo y obviamente el 6 pues al que pasó al final. Vienen más o menos las mismas opciones que hemos trabajado hasta el momento. Francisco Javier Mina y Fray Servando Teresa de Mier se unen a los insurgentes. Luego dice Morelos reorganiza y disciplina al ejército insurgente. Se lleva a cabo el Congreso del Chilpancingo. Morelos es fusilado en San Cristóbal. Félix Calleja sitia en Cuautla a los insurgentes. Y finalmente Vicente Guerrero y Pedro Asensio continúan luchando al frente de los insurgentes. Te voy a regalar algunas opciones. La primera dijimos que desde acá la línea de tiempo fue cuando Morelos reorganiza al ejército insurgente. Bien. Número 2 es cuando ellos son sitiados en Cuautla. Y te voy a dejar que tú respondas las otras 3 y te voy a regalar la última para que no digas que soy bien mala. La última fue que Francisco Javier Mina y Fray Servando se unen a los insurgentes. Las otras ya las vas ordenando según lo que hemos leído hasta el momento. Recuerda que siempre puedes apoyarte en tu libro de texto, las páginas que ya leímos. En el número 4 dice, selecciona del recuadro los ideales propuestos en el Congreso de Chilpancingo y escríbelos en los globos. Y dice aquí, en el recuadro, libertad, tributos, soberanía, privilegios, igualdad y seguridad. Todas estas palabras eran muy comunes en esa época, sin embargo, tú solo tienes que elegir los que eran ideales del Congreso de Chilpancingo. Y en este caso, te pido que pongas un pause al video y trates tú de elegirlos. Si ya no se te hace muy difícil, no te preocupes. Aquí te los dejo. ¿Va? Número 5. Rodea con azul los ideales de Hidalgo y con naranja los de Morelos. Y tenemos aquí todas las opciones. En esta cuestión te recuerdo que si tú no cuentas con tus colores, no pasa nada, ¿ok? Y pues bueno, puedes, usar tus colores, los que tú tengas, o usar solo tu lápiz. Si solo cuentas con tu lápiz, márcame nada más los de Hidalgo y los que queden sin marcar voy a entender entonces que son los pensamientos de Morelos o sus ideales y nada más me haces una pequeña notita, por favor. Bien, el primero que te marco es de Hidalgo. Es necesario reformar el mal gobierno y quitar del poder a los europeos. La siguiente idea de Hidalgo es que todos los esclavos fueran libres y finalmente terminar con la desigualdad en la Nueva España. Con esto concluimos. Espero que te haya quedado un poquito más claro el tema. Cuídate, por favor. Sabes que estamos en contacto. Cualquier otra duda, no dudes en enviarme un mensajito vía WhatsApp, vía ClassDojo.
yo estoy siempre disponible para apoyarlos. Cuídense mucho, recuerden guardar las medidas de seguridad para esta contingencia, lavarse constantemente las manitas y de ser necesario que salgan de casa, pues el uso de su cubrebocas va a apoyarlos bastante con esto. Nos vemos pronto y hasta luego.